vamos a hablar de la ecuación patrimonial. ¿Qué es la ecuación patrimonial? Es una versión sintética de lo que es un estado de situación patrimonial o balance general comúnmente llamado, que lo que hace es mostrarnos en una forma gráfica cuáles son los elementos patrimoniales. Los elementos patrimoniales que conforman a la ecuación patrimonial son el activo, el pasivo y el patrimonio neto. El activo conforma a todos los bienes y los derechos por cobrar que tiene una empresa. Ahora bien, ¿cómo logramos tener estos activos? Estos activos se logran de dos formas: o con capital propio, que es el capital que ponen los propietarios, o endeudándose para obtenerlos, que serían las deudas, está representado por el pasivo. Entonces podemos decir que el activo es igual al pasivo, que son las deudas, más el patrimonio neto, que ahora vamos a ver cómo se compone. Ahora vamos a hablar del primer elemento que compone a la ecuación patrimonial, que son los activos. Los activos son los recursos económicos que tiene un negocio, que son los que van a ayudar a producir beneficios en el futuro. Cuando hablamos de recursos económicos, hablamos de los bienes que tiene la empresa y de los derechos a cobrar que tiene. Cuando hablamos de los bienes, estamos hablando de bienes que pueden ser tangibles o intangibles. ¿Cuáles son los bienes tangibles? Todos aquellos bienes que tienen cuerpo. Por ejemplo, un automóvil, una edificación, escritorios, sillas, equipos de computación, estufas. Y son bienes intangibles los que no tienen cuerpo. Por ejemplo, que un negocio tenga una marca reconocida en el mercado. Es un bien, es un activo, es intangible. Por otro lado, otro de los recursos económicos que tienen son los derechos a cobrar. Cuando hablamos de derechos a cobrar, podemos hablar de que son derechos a cobrar de palabra, es decir, que haya clientes u otras personas que nos deban dinero, pero que no esté documentado en ningún lado, que sean de palabra. Pero también puede que tengamos derechos a cobrar que estén documentados, que estén establecidos en un documento, como por ejemplo un pagaré. Ahora bien, tanto los derechos a cobrar de palabra como los derechos a cobrar documentados pueden ser derechos a recibir dinero, a recibir bienes o a recibir un servicio. El otro elemento que compone a la ecuación patrimonial son los pasivos, que son las obligaciones que tiene la empresa que se van a pagar a otras personas. Ahora bien, cuando hablamos de obligaciones, hablamos de deudas. Y cuando hablamos de deudas que pueden ser de palabra, como por ejemplo deberle dinero a un proveedor, al que no le hemos firmado nada, ningún documento, sino que se dice que se debe en cuenta corriente cuando se adeuda algo de palabra. O bien la deuda puede estar documentada, es decir, puede estar reflejada en un pagaré. Entonces decimos que la deuda no es de palabra, sino que está documentada. También cuando le debemos dinero a un banco, también cuando debemos dinero al Estado por los impuestos que nos cobran, también cuando le debemos los sueldos a nuestros empleados, y también cuando se adeuda generalmente al banco el dinero por haber comprado un bien inmueble, como puede ser el lugar donde tiene funcionamiento la empresa, o una flota de camiones,
maquinarias, todo lo que hacen a los activos de la empresa que la ayudan a llevar a cabo el funcionamiento y que la empresa sea endeudado para obtenerlos. Entonces, así lo que vemos es todas las formas que tiene una empresa de endeudarse. En forma de palabra, en forma documentada, y estas deudas pueden deberse en dinero, en bienes y también en servicios. Ahora hablamos del tercer elemento de la ecuación patrimonial, que es el patrimonio neto. Comúnmente se dice que el patrimonio neto es la diferencia entre el activo y el pasivo. Ahora bien, ¿cómo está compuesto ese patrimonio neto? ¿Cuáles son los elementos que lo componen? El primer elemento componente del patrimonio neto de cualquier tipo de entidad es el capital, que constituye el importe de la inversión inicial que han hecho los propietarios de la empresa, o el único dueño, en el caso de que sea uno solo, si se trata de una empresa que es unipersonal. Cuando una empresa aún no ha comenzado a efectuar operaciones que le originen ganancias o pérdida, su patrimonio neto está constituido siempre por su capital inicial. Ahora bien, ¿el patrimonio neto permanece estable con el capital como único componente? Así como el activo y el pasivo se van modificando y continuamente van cambiando porque la empresa está en marcha, el patrimonio neto tampoco permanece estático, sino que se modifica con los resultados ocasionados por ciertas actividades económicas que la empresa ha efectuado durante el periodo que se considera ejercicio contable, que comúnmente es de 12 meses o menos, pero generalmente se lo toma de 12 meses. Al terminar el periodo considerado, la empresa puede haber obtenido resultados positivos o resultados negativos. De resultados positivos, hablamos de los ingresos que tiene la empresa. ¿Qué son los ingresos? Son los beneficios económicos que va teniendo la empresa a lo largo del ejercicio contable. Es decir, que son las causas que originan aumentos en el patrimonio neto. El resultado positivo más importante que una empresa tiene está originado en las ventas, que es la razón de ser del negocio. Y después están los resultados negativos, que está dada por gastos y por egresos. Son las disminuciones en los beneficios económicos a lo largo del ejercicio contable, es decir, que son las causas que originan disminuciones en el patrimonio neto. Y el resultado negativo más importante sería el costo de las mercaderías vendidas. Ahora lo que vamos a ver es que los resultados positivos menos los resultados negativos son igual a el resultado del ejercicio. ¿Cómo se origina el resultado del ejercicio? La principal función de las actividades de los negocios es la obtención de ingresos económicos. Para obtenerlos, todas las empresas tienen costos y gastos en su funcionamiento. Estos reciben el nombre de gastos o costos, que son los resultados negativos, también llamados egresos. Por otro lado, tenemos que la ganancia es el resultado positivo que se ha obtenido durante un periodo cuando los ingresos han sido mayores que los egresos. Entonces, podemos decir que el resultado del ejercicio está dado por los resultados positivos menos los resultados negativos, es decir, todos los ingresos
menos todos los egresos. A esta altura podemos decir que el patrimonio neto está compuesto por el capital que aportan los socios, pero que cuando la empresa está en marcha, aparte del capital aportado por los socios, a esto hay que sumarle el resultado del ejercicio, origen del funcionamiento que tuvo la empresa durante el ejercicio económico. Este resultado del ejercicio puede dar que la empresa tenga una ganancia o que tenga una pérdida. Habiendo visto los tres elementos que componen a la ecuación patrimonial estática, podemos decir que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Y esto es lo mismo que decir que el pasivo es igual al activo menos el patrimonio neto, como también es lo mismo que decir que el patrimonio neto es igual al activo menos el pasivo. Y la lectura analítica que le damos a esta ecuación estática es, en el primer término, que todos los bienes y derechos que tenemos fueron tenidos gracias a el endeudamiento con terceros y el financiamiento propio. Y cuando hablamos de financiamiento propio, hablamos del capital invertido por el dueño o los dueños, más los resultados que haya tenido la empresa si ya estuvo en marcha. Decir esto es lo mismo que decir que el pasivo, es decir, las deudas que la empresa tiene, es igual a todos los bienes y derechos que la empresa tiene por cobrar, menos el patrimonio neto, que sería el capital más el resultado del ejercicio de la empresa. Y a su vez, esto es lo mismo que decir que el patrimonio neto, es decir, el capital aportado por los dueños más los resultados del ejercicio, es igual al activo, que serían todos los bienes y derechos, menos las deudas que tiene la empresa. En las tres formas de expresar la ecuación patrimonial estática, estamos viendo lo mismo: el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Es ver cómo los bienes y derechos son obtenidos y están fundamentados en las deudas y en el capital propio de la empresa. Ahora vamos a ver lo que es la ecuación patrimonial dinámica, partiendo de la que ya conocemos, que es la ecuación patrimonial estática, donde el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Veamos. La ecuación patrimonial dinámica es la relación de igualdad matemática que debe existir siempre entre la diferencia del activo menos el pasivo por un lado de la igualdad, y del otro lado de la igualdad tenemos al capital más los ingresos menos los egresos, donde los ingresos menos los egresos son los resultados del ejercicio. Entonces, fíjense como de un lado de la igualdad tenemos el activo menos el pasivo restando, porque hicimos el pasaje de término del lado derecho de la igualdad, que estaba con saldo con signo positivo, lo pasamos del otro lado de la igualdad y les cambia el signo, es decir, que le queda signo negativo. Entonces nos queda que el activo menos el pasivo es igual al capital más los resultados, que es lo mismo que decir que el activo menos el pasivo es igual al patrimonio neto. Ahora bien, vamos a ver cómo la igualdad se sigue manteniendo
si hacemos este pasaje. Tenemos el activo más los egresos, por un lado de la igualdad, del lado izquierdo, y del lado derecho de la igualdad vamos a tener a el pasivo más el capital más los ingresos, donde lo que hice fue un pasaje de términos de los egresos que del lado derecho de la igualdad estaban restando, los paso sumando al lado izquierdo de la igualdad, y donde el pasivo que estaba restando lo pasé sumando. ¿Por qué es importante hacer este desglose? Hacer este dinamismo con la ecuación patrimonial. Porque nos muestra cómo el pasivo más el capital más los ingresos son el origen de los fondos. Fondos que nos van a servir para poder hacer frente a los activos más los egresos, que sería el destino de esos fondos. Entonces, la importancia del dinamismo de la ecuación radica en la información que nos brinda. Es una herramienta para la empresa para la toma de decisiones. Cuando la empresa tiene que tomar decisiones, es importante poder utilizar este dinamismo de la ecuación para hacerse de información del estado en que se encuentra la empresa en cuanto a los fondos con que cuenta y al destino que estos van a tener. Y aquí terminamos por hoy. Espero que les haya servido.